Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Las circunstancias nacionales son tan cruciales y están enseñando con tanta claridad los peligros que ya no podemos decir se avecinan, sino que están aquí ya, aposentados. Que el tema esencial sigue siendo la patria. Al margen de esa escandalera penosa, de los disturbios partidarios y de las sórdidas disputas de candidaturas. El país no puede ser entretenido, no puede ser conducido al descuido. Debe de ser mantenido crecientemente informado. Por eso debemos de insistir en las cosas nacionales de importancia de la semana. Pero yo lo quiero hacer en una forma diferente, porque en el programa pasado yo utilicé un argumento que a algunos amigos les llamó la atención. Les llamó la atención porque me lo preguntaron en la semana. Vincho, ¿por qué tú dijiste que a Danilo Medina lo habían engatusado con el halago? Lo habían mesianizado con el halago. Y hablaste de patología del poder. Les dije, miren, yo he estado observando el fenómeno nacional, todo el derrumbe del gobierno de Danilo Medina en cuanto a sus obligaciones fundamentales para con el país, en las cuales encomienda esta en la cual ha fallado, se ha derrumbado penosamente. Pero tengo que tener cuidado, porque hay enemigos ya, hay gente contraria a Danilo Medina, que lo sataniza y lo pone como el autor generador de todo el desastre. Frío, artero, taimado, es el que lo dirige todo, es el que está conduciéndolo todo. Esos son extremos críticos que yo no apruebo. No lo apruebo. Yo entiendo que lo peor ha sido el entorno y el injerto del poder extranjero que le arrebató las decisiones fundamentales. Para hacerlo, porque él tiene carácter, era necesario ilusionarlo, en cierta medida desconectarlo del realismo que necesita un gobernante. Por eso en mi conferencia, La Nación y los Partidos, 20 años después, yo describo el curso de acción de ese hombre público importante del país, que ha sido Danilo Medina. Primer ministro del primer periodo de Leonel Fernández, aceptado. Se aparta en el 2006, se aleja del gobierno porque entendió que el intento de reelección que emprendería Leonel Fernández en el 8, lo eliminaba, lo segregaba a él, hecho probado. Pero del 6 al 12, 6 años que sirvieron para lo que yo llamo en mi conferencia a los envenenadores profesionales, independientemente de las necesarias y lógicas relaciones con los sectores externos, con los cuales necesariamente surgían compromisos. Eso liquidó la calidez del trato partidario, aumentó el posible y seguro rencor
de Danilo por la posición de Leonel de intentar ir en el 8 y no darle paso a él. Sobre todo que había un sedimento quedado ahí del 2000, cuando las intrigas sostenían que Leonel había trabajado para que Danilo perdiera aquellas elecciones. Yo lo trato en mi conferencia, pero decía, Leonel se encargó después de perder de explicar con una sola expresión, en forma brillante, por qué se había perdido. Y dijo, perdimos porque nos olvidamos de por qué habíamos ganado. Se refería a que se perdió la alianza con el Partido Reformista. Balaguer, ciego ya cerca del siglo, con 6 palabras, sacó un 24% de la votación, porque era un líder de sectores sociales. Y Danilo y un gran amigo, muy querido y penosamente desaparecido, Miguel Coco, que eran los que dirigían el 2000, no se dieron cuenta. Creyeron que el reformismo estaba languideciendo de tal modo que se estaba extinguiendo. Fue un error. Por eso se perdió. Al volver en el 12, tienen que volver con la ayuda de Leonel Fernández. Leonel Fernández se tira a la campaña y es el propio Danilo Medina quien dice que trabajó con tanta interés y tanto interés y se entregó tanto como más que si hubiese sido una campaña propia. En el 12, en esas condiciones vinieron los disturbios. ¿Por qué? Porque ya ese poder que sobrevenía estaba injertado por el poder extranjero que traía su agenda contra el país. Entonces, ¿cómo poder vencer los escrúpulos que pudiera tener Danilo Medina de volverse contra un compañero al cual él le agradecía el poder? Porque él tenía una diferencia de 22 puntos por debajo en las encuestas finales. ¿Qué pasó ahí? El halago. Usted es imprescindible, esto no hay a quien dejárselo, eso es muy peligroso. Yo me di cuenta desde el principio y así lo explico en mi conferencia. Traté de impedirlo, invocaba el referéndum y entonces tenía la ventaja de que podía defenderme cuando me decían, pero bueno, usted era un hombre de Balaguer y era reeleccionista cuando no estaba prohibida. Pero usted habló de la reelección en el 2010 y 2010 y fines del 2009 para Leonel Fernández. Sí, pero pedía 2 referéndums, 2 consultas al pueblo. Como la primera, el aprobatorio, y después el aprobatorio la segunda, y el consultivo la primera. 2 veces tenía el pueblo que opinar sobre si cabía o no la reelección. Entonces insistía en eso, pero evidentemente el injerto era muy poderoso. Danilo Medina fue con el marketing y las falsas encuestas y el triunfalismo. Entonces abrieron el capítulo de agresión horrible contra Leonel Fernández. 3 años, Leonel Fernández víctima de todos los ataques con el apoyo de la artillería de la participación norteamericana, que es la participación ciudadana. Y el gobierno, como tal, ya sabemos la historia, negoció con un capo mafioso. Un horror, un horror. En esas condiciones el asunto ha llegado a los umbrales del 15. Y se han producido cosas que yo he dicho, señor, este gobierno tiene algunos artefactos de la moderna tecnología. Un dron en la Procuraduría. Un dron perfectamente se maneja, van 3 horas, le dan las indicaciones, lo llevan a Estados Unidos, el procurador es eficaz a los intereses extranjeros. Y la corrupción que persiguió con mayor ferocidad era la que pudiera afectar al PLD y a Leonel Fernández.
el resto no. Cuidado con Fomper, cuidado con la planta de carbón clandestina, cuidado con tantos expedientes delicados. Hoy soy, no, eso no se toca. El dron. Pero también tiene un tomógrafo, que en estos días tuve que reírme. El señor ministro de Comunicación, el speaker del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, lamentablemente. Dios mío. Marchena dice, aparece en el Listín Diario, premio a Mario Vargas Llosa fue una imprudencia política. Dijo que Vargas Llosa fue desconsiderado e irrespetuoso con República Dominicana. ¿Cuándo lo dice? Ahora, ¿a cuántos días de las elecciones? Tratando de evitar el daño electoral que le va a producir y que le ha producido al gobierno el hecho de premiar a quien ha ofendido al pueblo. Por eso es una posición hipócrita. Pero tiene además un aparato de resonancia magnética, que este sí es pesado, el del 911. Gustavo Montalvo. Oigan lo que dice este señor, todopoderoso. Oigan esto. Presidencia rechaza el premio a Vargas Llosa y dice, y respetó las instituciones estatales del país. Parece que se quería referir al fallo 168 del Tribunal Constitucional. Y dijo que aunque el gobierno respete el fallo del jurado y no cuestiona la trayectoria profesional de Vargas Llosa, se trata de una decisión inapropiada, otorgándole este galardón por tratarse de una persona que en momentos en que la República Dominicana se defendía, atiendan ustedes, para que ustedes midan la profundidad del cinismo, de una campaña internacional en su contra, realizó pronunciamientos agresivos y falaces sobre las leyes y su aplicación en el país. La pregunta a este aparato de resonancia magnética del 911 del gobierno Gustavo Montalvo: señor ministro, ¿le puede usted decir al país quién hacía la defensa de la República Dominicana? ¿Era usted? ¿Era su gobierno? No. Cuando se intentó en La Habana que un presidente dominicano se enojó con un insulto de un beodo, de un presidente, primer ministro de uno de esos islotes del Caribe, un presidente que habló del Estado de Derecho, que habló de la necesidad de respetar el artículo 184 de la Constitución, que hace vinculante y obligatorio los fallos del Tribunal Constitucional, que se podía exponer a ser destituido por el Congreso si desconocía eso, que va a la Asamblea Nacional y dice el plan de regularización, no habrá prórroga para los ilegales una vez esté vencido, ya con un decreto autoprohibiéndose, contrariando el artículo 3 de la Constitución, la deportación, el extrañamiento del ilegal del suelo nacional. Ese presidente, cuando hizo ese esfuerzo de defensa, que dijo no importa que las naciones grandes o chiquitas lo intenten, usted, señor Montalvo, en Juan Dolio, con los haitianos, Naciones Unidas y todo, se encargó de plantear el desmantelamiento de aquella posición de La Habana. Que precisamente cuando el presidente hablaba, la cara de ese ministro parecía una cara de piedra. La contrariedad era tal que de ahí no se movía un músculo, nada. La mirada fue fijo así, como queriendo decir, tierra, trágame. Estoy fallando en mi misión porque este hombre viene ahora en La Habana con estos alardes, mereciendo el aplauso
de los jefes de Estado de Sudamérica que estaban allí. Incluso el reconocimiento que el presidente Medina a mí me dijo, no preciso si fue Evo o Rafael Correa, presidente de Bolivia y Ecuador respectivamente, que después de eso se le acercaron a Danilo, pero yo no sabía que eso era así. Danilo, yo no sabía que eso era así. Todo eso se desmontó. ¿Qué vino en cambio? La reelección, la permanencia en el poder. ¿Por qué los veedores que este aparato de resonancia magnética injerto en el poder le plantó a Danilo Medina pudieron hacer un informe tan potente contra Danilo Medina que el Departamento de Estado se arriesgara a señalar como falta de transparencia a la oficina presidencial directamente, destapando los problemas de OISOE y llevándose hospitales y escuelas de camino? Parece que de gran escándalo. ¿Por qué? Para tenerlo en las manos. Inténtela, la reelección, inténtela. Pero ya habían hecho todo el daño. Ya tenían fracturado el partido. ¿Cómo hacemos la reelección? Comprando. Y se hace una compra masiva, espantosa, renunciando a toda legitimidad. Y todo eso se va derrumbando. Entonces, las circunstancias actuales tienen esos caracteres, tienen esos rasgos fuertes de los últimos meses, de los últimos 2 años, que nosotros tenemos la satisfacción desde el país, desde este programa, de decirle al país, miren nuestra advertencia cómo se va cumpliendo. Ahora bien, lo de la patología del poder, yo voy a hacer una breve anécdota, ligera. De Venezuela nos llega un episodio histórico que se lo quiero transferir a ustedes. Había un intelectual importantísimo de Venezuela, cuyo nombre era Diógenes Escalante, el doctor Diógenes Escalante. Un hombre notabilísimo, diplomático de importancia, y estaba en Caracas en el tiempo en que gobernaba el coronel Medina Angarita, Isaías Medina Angarita. Era un hombre que venía de Gómez, pero muy liberal, muy democrático, un hombre muy respetable. Pero las luchas políticas, don Rómulo Betancourt, que era un fogoso líder, se suponía que de izquierda, va a verlo al Hotel Conde y le dice: Diógenes, te vine a ver porque vamos a tumbar el gobierno de Medina Angarita y vamos a formar una junta cívico-militar y contamos con que tú la presidas. Un hombre de importancia dijo: sí, cómo no. Al día siguiente, efectivamente, tumban el gobierno, mandan a buscar al intelectual Diógenes Escalante al Hotel Conde, y cuando va montándose en el carro, y en la primera esquina que llegan, el oficial que va en el carro se da cuenta que el doctor Escalante está hablando sin coherencia. Llamó a don Rómulo, que entonces era joven, y le dice: el año 1945, tengo entendido. Mire, venga a ver. Bueno, llévalo al hotel nuevamente. Cuando volvió, el doctor Escalante había perdido la razón. Enloqueció en una noche. Un estado de enajenación y demencia abrupto, porque parece que la impresión que le produjo la misión que iba a cumplir lo perturbó, que murió privado de razón años después. Otro ejemplo que yo tomo muchas veces es el de Richard Nixon, un político importante, 8 años vicepresidente, 8 años presidente de Estados Unidos, el que hizo las relaciones con China, un hombre de combate. Lo enajenaron.
los colaboradores. Hay un libro notabilísimo de Haldeman, La agonía del poder, donde describe todo el proceso. Y hay muchos libros que testifican sobre cómo Nixon se llegó a enajenar. Nixon llegó al colmo de que recibía visitas y él le decía visitas importantes, vámonos, y lo llevaba al jardín, porque entendía que lo estaban espiando, su gobierno, al presidente de Estados Unidos. Una verdadera paranoia. Un enfermo del poder lo trastornó el poder y cometió los errores finales que cometió por ese grado de enajenación que se le impuso. Por eso yo he dicho, hay que tener mucho cuidado. Danilo Medina desafió la Constitución, se compró a quien se tenía que comprar y se ha llevado de que ese es el plan. Le trajeron al vicepresidente de Estados Unidos, le trajeron a Ban Ki-moon, le han impuesto de todas las cosas. Y cae, por ejemplo, en la firma de un acuerdo para ocupación militar norteamericana. Peligrosísimo, en enero del 21. Pero yo, estas cosas, tomé la decisión de traer a un invitado a la respuesta. Mi hijo Juárez, abogado, fundamentalmente abogado. Ha mantenido siempre cierta distancia del trabajo político, aunque no de la causa política. La causa política y la causa nacional todavía más. Tiene una ventaja en los programas que hace los jueves con la periodista Lindsay Casajara en el Canal 22. Y es que obra como abogado, como si estuviera en una corte. Y hace pruebas, ya pruebas muy efectivas, muy puntuales, de declaraciones, de posiciones, de cosas, y exhibes en su iPhone, en la fotografía que logra de los precedentes a través de la tecnología actual para poder darle valor y probar las cosas que afirman el programa. Y oyéndolo este jueves, me dije, caramba, ahora que hay un fallo de la Comisión Interamericana, que viene después de el Tribunal Constitucional haber abatido el Tratado de Ocupación Militar. Y días después viene el secretario de la Armada, vestido de civil, no sé si es civil o veterano, a visitar al presidente Medina. 3 días después. La demostración que Juárez hace ahí sobre la hipocresía, la duplicidad, la doblez del tomógrafo y del aparato de resonancia magnética que he mencionado del gobierno es excelente. Es la prueba de por qué no puede consumarse la reelección. ¿Por qué nosotros estamos empeñados en que el pueblo se anime a dar una lección al mundo de cómo piensan los dominicanos frente a aquellos que los han entregado, que han arriado las banderas fundamentales de la dignidad nacional, de la autodeterminación, bueno, que están en la fase de la disolución del Estado Nacional a mediano plazo. Vamos a oír a Juárez, solamente en ese aspecto. Yo, por razones de tiempo, no traje las demostraciones que él hacía desde el portal de la máquina de fango de la presidencia. Se llamaban los haitianos, está mejor aquí, echa para acá, no te quedes atrás, si yo cuento esas cosas, no, eso no va. Es solamente los aspectos de la Comisión Interamericana que acaba de hacer esa exigencia. República Dominicana, usted no tiene constitución, usted no tiene autonomía, usted no tiene soberanía. Ese tribunal, remuevan eso, la sentencia y el mismo tribunal. Y lo que va es esto, naturalmente ya con hechos consumados. Una oleada creciente, mientras tanto el caos de aquel lado, que impulse el alud
que arrasa familias enteras, miles, miles y miles, tratando de crear una situación buena y ahora. Y el gobierno, manos arriba. Ahora se asusta, porque el 15 de mayo está ahí. Caramba, hubieran dejado ese anuncio de Vargas Llosa para después del 15 de mayo, pero vamos a perder votos. El país tiene que aprender esas cosas, porque tiene que castigar con su voto para salvarse. Vamos a ver a Juárez. ¿Qué nos dijo en ese programa? Como una especie de aporte probatorio de la respuesta de sus posiciones. Veamos. Con este país, porque en eso es lo que viven. Por ejemplo, ahora, el mismo día que pasa eso, al otro día, sale la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos da lo que era lógico que nos diera. Vinieron invitados por Gustavo Montalvo y el gobierno de Danilo Medina a hacer un levantamiento de derechos humanos para darnos el fuetazo de darle la razón a Haití y pedirnos que modifiquemos nuestra constitución, revoquemos el Tribunal Constitucional, deroguemos la ley 169, en otra palabra, una intervención jurídica del Estado Dominicano. Vulgar. Pero ustedes creen que el gobierno estaba bravo con esa intervención. Está bravo ahora. ¿Qué hacen eso? Se van antes de que salga la noticia en primera plana de los periódicos. Y se va el infeliz del secretario que tienen ahí de quinta categoría, que le llaman de que canciller, secretario de Montalvo. De que bravo con la Corte Interamericana. Usted tampoco le creyó, doctora. Pero ¿cómo le voy a creer, señores? Porque es que nosotros sabemos en qué pie que estamos parados con esta gente. Ustedes recuerdan cuando vino el fallo, antes de ese informe de la comisión, que fue el resultado de la visita in loco aquella. ¿Te recuerdas? Una visita in loco que invitó Gustavo Montalvo a esa comisión a venir aquí para que lógicamente pasara esto después. Luego de eso nos dieron una sentencia a la Corte Interamericana, diciendo más o menos lo mismo que el informe. Y Haití pidió que se ejecutara ese fallo. Miren aquí. Esto fue en 23 de octubre del 2014. Corte Interamericana ordena a RD anular normas y leyes. Se armó ese lío. Haití espera RD acoja fallo. Eso fue octubre del 2014. Oigan bien, esto es un pleito viejo. Y miren quiénes salen a decir. Expertos dicen, gobierno debe cumplir sentencia CIDH. Mírenlo aquí. La directora del Instituto Nacional de Migración y el experto en derecho constitucional que ellos usan para todo, incluyendo para la reelección, deben cumplir la sentencia de la CIDH. Eso fue a los 3 días de darnos el fallo, y ahora sale Navarro, que está de que bravo, porque la Comisión Interamericana dijo exactamente lo mismo, que ya ellos mandaron a haber apoyado por sus expertos y como posición oficial. Los principales enemigos de la 168 están en el Palacio Nacional desde el primer día. Señores, no sean hipócritas. Han estado torpedeando al Tribunal Constitucional, a la 168, para derribar la barrera jurídica de la nacionalidad, porque son parte del plan de integración con Haití. Desde el primer día, señores. El reto es de la boca para afuera. Yo les voy a probar a ustedes aquí que es de la boca para afuera. Ustedes recuerdan la comisión que vino de la OEA, otra comisión que vino, no de la Comisión Interamericana. Sí, no, de la OEA. Que vinieron, dizque para la cuestión de las deportaciones voluntarias. Que sí, y vinieron a decirnos, y nos vinieron a dar pau. Ustedes saben quién invitó a esa comisión. Esa comisión no vino, no vino impuesta, ¿no? Invitada por el gobierno nuestro, y yo les traje la prueba para que la recordemos. Vamos a ver esta información que en ese momento salió de por qué esta gente, señores, viven relajando con el entendimiento popular. Porque es que consideran que el pueblo, entienden que como tienen un poder de comunicación tan vasto,
ellos pueden manipularle y el pueblo se olvida, y cuando viene a ver, pasan ellos, ahora son de que nacionalistas. Montalvo y Marchena ahora se están pintando de que como nacionalistas, señores. El Ministerio de Cultura, la última que ha hecho, es que le va a montar un cigar bar en el monumento a los héroes de Capotillo, de la restauración. Un cigar bar. Ay, doctor, pero no sea tan... No, pero eso lo dijo un subsecretario en el programa del Sol de la Mañana. Eso no fue inventado. Ajá. Miren aquí, señores. Esto fue cuando vino la OEA. Miren quién estaba al lado y miren lo que dice el de la OEA. En primer lugar, estamos viniendo porque hemos recibido una invitación. Y esta invitación es una invitación que apreciamos porque la República Dominicana es un país muy importante dentro del concierto internacional y particularmente en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos. Segundo, venimos como una mente abierta. No tenemos ningún tipo de prejuicio. No tenemos bajo ninguna circunstancia una opinión específica, sino todo lo contrario. Esta delegación... Oigan bien, vinieron, vamos a repetírselo. Estamos hablando de que esta fue la famosa, ellos traen las comisiones y después cuando las comisiones nos dan los fuetazos que nos dan. Porque hemos recibido una invitación. Y esta invitación es una invitación que apreciamos porque la República Dominicana es un país muy importante dentro del concierto internacional y particularmente en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos. Segundo, venimos como una mente abierta. No tenemos ningún tipo de prejuicio. No tenemos bajo ninguna circunstancia una opinión específica, sino todo lo contrario. Esta delegación de la OEA arribó ayer a la medianoche y hoy a primeras horas de la mañana empezó su agenda con una visita a las oficinas del Plan Nacional de Regularización y luego continuó con una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La idea que tenemos es poder en su momento preparar un informe de carácter técnico. Esto es muy importante, es un informe de carácter técnico al secretario general de la organización, a Luis Almagro, a efecto de que este informe se reciba y una vez que se reciba, sirva, eso es lo que nosotros pensamos, para abrir ventanas de oportunidad, de diálogo. No tenemos... Ustedes oyeron eso. Quien trae a la comisión de la OEA es el gobierno. Después vino esa OEA y nos metió un informe allá, que el gobierno salió, ¡ay! Es un informe sesgado. Cuando echaron para atrás las deportaciones, las echaron para atrás. En mayo negociaron con Almagro echarla para atrás. Y vamos a recordar a Almagro, que lo tenemos aquí mismo. Porque recordar es vivir, sobre todo sufrir en este caso. Miren ahí. Miren al señor Almagro, negociaron las no deportaciones. Miren. Que le pusieron aquí en República Dominicana el señor Amargo. Nosotros hemos pedido y se nos ha dicho que sí, que no van a haber deportaciones, ni voluntarias ni involuntarias, sobre todo por el gran margen de error que tienen las mismas. O sea, cuando hay un registro de más de 300.000 personas, si usted inicia procesos de deportación, obviamente se corren riesgos de cometer errores respecto a personas que han sido registradas. Esos casos, de acuerdo al compromiso de República Dominicana, es atenderlos uno por uno y que no hayan deportado haitianos hasta que no termine completamente el proceso. Señores, se agarraron de eso y empezaron que el acuerdo era que no hubiera deportaciones. Y hasta el sol de hoy eso es lo que ha sucedido, señores. Nos dicen una cosa y negocian con ellos otra, porque son parte del problema. Viven escondiendo, simulando. La común denominador, el sello de actuación de ellos tiene 3 calificativos: mentira, simulación y trampa. Ese es el manual de manejo, sobre todo del tema haitiano. Acabando con nosotros. Miren, Almagro tuvo el tupé de decir que era un problema de Haití, que él fue en cierto sentido sincero.
Lo que quiso decir no es, no se pueden venir las deportaciones porque eso es muy serio para Haití. Miren luego, miren a dónde extremó Navarro el entreguismo y la negociación de la soberanía nacional con ellos, y nos dicen ahora y se pone bravo con la Corte Interamericana. Miren a don ¿cómo se llama? Navarrito, como le dicen en algunas. Yo no le digo Navarrito, Andrés por el asunto Navarro. a Navarro, porque es una especie de secretario de quinta categoría. Si él hubiera estado haciendo esto y no le estuviera creando un daño enorme a mi país, yo lo tratara de otra forma. Pero lo que él está haciendo, le está creando un daño irreversible a mi país, a nuestro país. Eso es algo muy serio, porque él se ha prestado a este tipo de tratativas. Miren lo que decía él aquí. Pero si apareciera, gracias a los mecanismos que ya se creó en el protocolo de deportación, toda persona que diga que nació en el territorio nacional será sujeto de investigación y no será deportado. Y si se verifica que sí nació, entonces entrará en el proceso de regularización para que posteriormente opte a la nacionalidad, como establecen ya la ley de migración, la aplicación. Tal vez hay un pecado de origen, cancilleres. Ustedes oyeron eso. Todo el haitiano que diga yo nací aquí no será deportado. Una entrega de soberanía vulgar, una traición a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la entregaron, la negociaron, la hablaron. Es más, miren a Almagro otra vez aquí, cuando hablaba, porque él se explayó, él dio cátedras aquí de todo, miren. Se deben encontrar los mecanismos para frenarla y para que no haya la posibilidad de una dimensión social de problemas que pueda afectar a uno o a otro país. Pero es lo importante ahora, lo más urgente es frenar la migración, frenar las condiciones de migración voluntaria o involuntaria de haitianos, porque son muchos que definitivamente tienen un impacto en Haití. Entonces, Exacto, ellos vinieron a frenar las deportaciones, mientras tanto esa frontera abierta metiendo en cientos de miles, invadiendo nuestro país. Miren, mientras él decía esto, mira el Nacional, un reportaje a 2 páginas, no a una, no, a 2. El Nacional está haciendo, y hay que felicitarlo, una labor espectacular de denuncia de este tipo de situaciones, y cuando ellos lo hacen en 2 páginas, como para que no haya duda, la gente como que no le pase desapercibido. Miren aquí, miles de haitianos huyen del caos. Miren, en 2 páginas del Nacional, eso fue el martes. Sí. Una cosa increíble. Vienen Sí, a RD. Producto, doctor, de lo que está pasando en Haití, de donde ahora mismo es un estado acéfalo, no hay gobernante. Oye, la situación se produce en las últimas semanas, según el testimonio de un oficial del ejército, que lo prestó en la frontera norte, que pidió reserva de su nombre. Los propios militares están inquietos con una invasión que tenemos aquí. El Nacional se hace eco. Es decir, lo que se frenó fue la migración, la repatriación de aquí para allá, pero la de allá para acá se ha estado estimulando, y el gobierno ha sido cómplice de eso, y es cómplice de eso, en una forma abierta. Por eso sublevan las cosas. Cuando ellos agarran y se ponen adelante, dice que rechaza informe de la Comisión Interamericana. Ustedes lo trajeron aquí para que dieran ese informe y más, y tenernos arrodillados. Lo que pasa es que saben que viene un costo político que están tratando de disimular. El costo político en las elecciones, pueblo dominicano. Lo que el menú que se le está presentando a este país es que si se queda esa reelección ahí, como ellos quieren, que está montada sobre la base de entregar la soberanía nacional en forma abierta y vulgar a ellos, esa sentencia del 168 se va de encuentro. Las barreras de nuestra nacionalidad, de protección de nuestra nacionalidad, serán derogadas. El Tribunal Constitucional será sustituido, porque eso es parte del plan. La reelección está para eso.
Así fue que la montaron, por eso fue que agarraron un bulldozer, se llevaron de encuentro la institucionalidad democrática dominicana, para que nosotros no tuviéramos ahora la barrera jurídica de decir nosotros tenemos una constitución que dice quiénes son los dominicanos. Ahora te van a decir, ¿cuál constitución? Ustedes tienen una constitución, tenían una constitución, hasta que el licenciado Danilo Medina dijo, bueno, yo le impongo al comité político, la 24, ni siquiera al comité político, mi intención de quedarse ahí, no importa lo que diga la constitución con el referéndum, sin referéndum. Y el comité político se lo impone al partido, y el partido se lo impone a los legisladores, y los legisladores se lo imponen al país. ¿Qué es esto? Y entonces el plan geopolítico nos dice, pero ustedes tenían una constitución una vez. El licenciado Danilo Medina Sánchez lamentablemente se ha ocupado de que ya nosotros ni siquiera tengamos la majestad de la Constitución como protección de nuestras instituciones. Doctor, Bien, uno yendo a este abogado de la República, de los tribunales de la República, pero abogado de la República, invocando esas pruebas tan contundentes, piensa con optimismo que el aliento del pueblo, que está en crecimiento hacia la lucha, va a aumentar. Porque están hechas las pruebas demoledoras de qué se trata. Pero hablando con algunos amigos, uno de ellos me dijo en la semana, yo creo que está interesantísimo el crecimiento del polo soberano. Está llegando gente muy valiosa, gente muy preparada, gente que de tal preparación que Pelegrín, en un acto que hubo en el Hotel Lina, en un momento enfocó a todos los candidatos que hasta ahora se han incorporado del polo soberano. Y dijo, aquí hay una capacidad mayor que lo que hay en el Estado actualmente. Pero yo le decía, pero nosotros tenemos la ventaja de la anticipación de las cosas. Mire, independientemente del tema de soberanía, está el gravísimo tema del ataque a la familia, que es frente al cual están reaccionando el pueblo cristiano, las iglesias cristianas. Están totalmente beligerantes, porque le ha fallado la representación del sistema de partidos políticos. Abrimos la puerta del polo soberano, vengan, ocúpense, trabajen. Pero nosotros como partido y nosotros como núcleo, participando en la política nacional, tenemos la ventaja de la anticipación. Otro problema gravísimo que tenemos, la seguridad individual, de la familia y pública. Miren, yo me traje solo así al desgaire que la tomé. Conferencia, 25 de marzo de 2010, por una nueva política criminal frente al narcotráfico y el terrorismo. Vincho Castillo en el Ateneo Dominicano. 9 de julio de 2007, el nuevo Código Procesal Penal y los trastornos de su pertinencia. Seminario de Derecho Penal Procesal. Conferencias de 25, 30 y más páginas. Derecho penal, un nuevo paradigma. 30 de septiembre de 2003, hablando sobre la reforma de los códigos. Conferencia dictada en el Hotel Gran Almirante de la ciudad de Santiago, 2004. La nueva política criminal entre dos miedos sociales. Esta es quizás la más importante. Otra conferencia, las ideas en la Asociación de Abogados de Bonao. Esto es del 2002. Una doctrina penal y dos miedos sociales. Esta es la más importante. El 15 de julio de 2011. Esas conferencias todas han resumido las posiciones nuestras frente al trastorno que ha traído al país el cambio del sistema
sistema inquisitorial francés hacia el cambio adversarial acusatorio sajón, trasplantado a Hispanoamérica, tanto Centroamérica como Suramérica, cuyos abogados y tratadistas y profesores se formaron en Alemania, en España o en Italia, no en Francia. Cuando nosotros comenzamos a hablar de estas cosas, yo recuerdo haber sacado este libro, atiendan ustedes. Es una colección. Esta es la famosa publicación francesa, Revista de Ciencia Criminal y de Derecho Penal Comparado, que fundara y dirigiera el eminentísimo profesor Don Elío de Babres, que fuera miembro del Tribunal de Nuremberg, por Francia. Y ahí yo sacaba siempre material de esa revista de 1954, en el año que yo me gradué. Consideraciones sobre el nuevo proyecto de Código de Instrucción Criminal en Francia. Procurador de la República, Caleb. Oigan, ¿por qué yo sacaba este libro? Para responderle a la gente que andaba con el lujo, supuestamente el lujo intelectual, tratando de apoyar la nueva codificación que le había traído doña Elena Brineman, una eficientísima funcionaria norteamericana que parece que estaba escribiendo alguna tesis de grado. Vamos a cambiar el sistema a los dominicanos, vamos a juzgar de otro modo. Procedimiento acusatorio y procedimiento inquisitorial del magistrado Sacerat de Bélgica, importantísimo. El deleite mío era encontrarme con eso subrayado de cuando yo recibí la revista en el 54, cuando la comencé a recibir como colección. Ahí hay jurisprudencia, doctrina, lo mejor que podría haber para Francia. Entonces yo me reía porque los que tenían el lujo intelectual, los codificadores, decían, eso es el atraso, esos son abogados obsoletos, ellos no comprenden la modernidad. Querían dar el sistema acusatorio como una novedad, algo que se venía a descubrir en los últimos tiempos. Por Dios, ahí aparecen todas las ventajas y desventajas de un sistema o de otro. ¿Por qué yo hago esta referencia? Porque la propuesta del Polo Soberano y de la Fuerza Nacional Progresista tiene una cabeza importante en la candidatura de Pelegrín Castillo. La cultura, la preparación. Él se ha manejado no solo el expediente de soberanía, no solo el problema de la plataforma submarina y el territorio nuestro que lo logró con el proyecto de declaratoria de Estado archipelágico, no solo los recursos ya en tierra de la República, en la propia jurisdicción nacional especial que propusimos, que yo he luchado desde el 98 con ella, crear tres tribunales colegiados regionales para conocer con sus cortes respectivas, para conocer de los casos graves de crímenes de lesa humanidad, comenzando por la droga, el tráfico, la trata de blanca, el terrorismo, para tratar de sustraer todo el poder de soborno y de temor que pueden ellos influir de las jurisdicciones ordinarias menores, buscando jueces especiales dotados de preparación excepcional, protegiéndole a ellos y a su familia, como una manera de comenzar a reaccionar por la resucitación de la confianza pública hacia el aparato judicial. Cuando yo hablaba de esas cosas desde hace tantos años, ahí al lado estaba Pelegrín, aprendiendo y desarrollando esas cosas.
el proyecto que le envié incluso al propio presidente Medina, ahora en el 15, para la Jurisdicción Nacional Especial, elaborado por Pellegrini y Vinicio, mis hijos, uno candidato a senador del distrito, otro candidato a la presidencia por la fuerza. Es decir, nosotros no estamos haciendo una especie de cuco, metiéndole miedo al país. Están usando una política de miedo, de que se va a perder la soberanía. No, la soberanía está perdida. Lo que hay que hacer es rescatarla. Ahora, estamos ofreciendo una moción netamente política, importante, preparada, con un patriotismo a toda prueba, con un valor suficiente para no resultar anuente, genuflexo y entregado al poder extranjero, en capacidad de hacer respetar a la República Dominicana nuevamente. Llevarla a los niveles del tiempo de un Juan Bosch y de un Balaguer en cuanto al trato con las cuestiones internacionales, la hidalguía, el orgullo nacional, la condición de dominicano. Nosotros estamos en condiciones de hacerlo. Pero bien, debo comentar en esta parte final del programa. Leonel Fernández dio una demostración increíble en la semana. Presentó República Dominicana 2044. Yo no había visto en 60 años de vida pública una exhibición tan interesante sobre las infraestructuras que requerirá la República Dominicana para celebrar el bicentenario en el 2044. Él había dicho en la campaña del 12 que el PLD gobernaría hasta el 2044. Cuando yo recibo la invitación de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y vengo a cambiarme, mi hijo Juárez me dice, papá, pero eso es un meeting del PLD, porque esa fue la posición de Leonel en el 12. Digo, no, déjame ir porque dice RD 2044. El que promueve un evento así indica que cree que habrá República Dominicana en el 2044 para celebrar el bicentenario. Luego no aprueba el Estado binacional que está ya implantándose. Déjame ir a oírlo. Preciosa exposición. Pero la terminación fue enormemente enigmática en cierto modo, pero emocionante. Una bandera inmensa en un PowerPoint flotando y Leonel con una invocación a la patria libre, soberana. Pero al final usó una expresión que es digna de estudio. Si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. Alguien me preguntó, ¿y qué quiso él decir con eso? Yo digo, bueno, yo voy a usar una expresión muy conocida. Al que le sirva el sayo, que se lo ponga. ¿Quién tú crees que puede estar contra ese sueño de una república al bicentenario? Esas infraestructuras que están ahí formidables, también expuestas, con mucha tecnología de punta. ¿Quiénes pueden estar contrarios a eso? Quienes le acusaron, quienes entendían que lo estaban destruyendo. Y que en el plano internacional su prestigio ahora le está indicando que ellos son unos enanos, unos aratacos, y que usaron métodos mafiosos para bajezas sin nombre. El país tiene que ver, ese es un activo de la nación, y la defensa internacional ojalá se decida, que no lo ha hecho, hacerla en una forma categórica, no simplemente con la conferencia de OEA, sino con todos los retos que esto implica. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo. Telefuturo, Canal 23 nos anticipó domingo a las 8 de la mañana, el sábado a las 5 de la tarde
Musavisión en Puerto Plata. No, el domingo a las 9 de la mañana. Musavisión de Puerto Plata. Como TV3, TV Plata de Puerto Plata a las 10 de la mañana de domingo. Que asimismo Teleimpacto a las 12 del mediodía como a las 9 de la noche de domingo. Y el lunes a las 8 de la noche. Telenor de San Francisco de Macorís, 6 del mediodía de domingo y 12 del mediodía de domingo y 6 de la tarde. Que asimismo están retransmitiéndonos nuestros contenidos los canales de Montecristi, Sabaneta, Higüey, Romana, y vendrán otros más canales importantes porque la respuesta está difundiéndose ya propiamente a escala nacional. Nuestros contenidos en el Diario Horizonte de Nueva York, que se reproducen lealmente, Diario Digital Dominicano y la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, nuestra aliada de siempre, y Hit 92, domingo a las 9 de la mañana para el sur de la República. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo domingo 21. Muchas gracias y hasta entonces.